El día del relámpago. Autor Juan José Benítez. Parte 19. Cuando me crucé con la cuna, según estas estimaciones, quedaba combustible para otros 20 segundos como poco, y pensé, 20 segundos es una eternidad. Y el asunto de la escafandra, la idea que me había saltado poco antes, regresó con fuerza. Allí dejé al bueno de Josué haciendo cábalas y me encaminé de nuevo hacia la zona restringida. Por el camino pensé y pensé. Eliseo tuvo tiempo de activar la inversión de masa y desaparecer. Pero, ¿qué debía pensar del cadáver? Si se ahogó el 20 de junio, ¿por qué aparecía 44 días después? Más aún, si la cuna se hallaba a 92 metros en el fango, ¿cómo explicar la presencia del astronauta en la orilla? ¿Quién encontró el cadáver? ¿En qué circunstancias? ¿En qué punto exacto? Y lo más importante, ¿por qué no le fue retirada la escafandra? Demasiadas preguntas sin respuesta. Quizás Doménico llevaba razón. Fin de la pesadilla. Quizás tenía que hacerme la idea, Eliseo estaba muerto, o no. ¿Y el código? ¿Se debía todo a una maniobra orquestada por los oscuros del infierno? Deliraba. ¿Y qué pensar del extraño maletín metálico esposado a la muñeca derecha del cuerpo? ¿Qué contenía? ¿Quizás el cilindro de acero con las muestras del maestro y de su familia? Rechacé la idea. Eso no era posible. El cilindro se perdió en Beit Idis. Quizás contenía algo de lo que Eliseo no había hablado. ¿Otro secreto? Al ingresar en el despacho del ayudante de Curtis en el hangar rojo, fui directo a las fotografías del astronauta. Doménico me siguió desconcertado. ¿Qué ocurre? No respondí, solo quería cerciorarme. En efecto, y quedé nuevamente confuso. El cuerpo hallado en la orilla jordana, como dije, portaba una escafandra tintada en negro. ¡Qué extraño! Como referí, segundos antes de que este explorador fuera empujado por Eliseo a las aguas del Mar de la Sal, el ingeniero procedió a retirar mi escafandra y después hizo otro tanto con la suya. Ambas escafandras, además, eran transparentes. Recuerdo que la mía aparecía manchada de sangre. ¿Cómo era que el cadáver, supuestamente de Eliseo, presentaba la escafandra y tintada? ¿Volvió a encajarla después? ¿Por qué razón? Si pretendía saltar la escafandra en el agua, hubiera sido una molestia. ¿O no eran sus intenciones? Tuve que sentarme. Todo se oscurecía a mi alrededor. Volví a leer el informe del Pentágono y repasé de nuevo las restantes fotografías. No dije nada a Doménico sobre el asunto de la escafandra. El ayudante no logró aclarar mis dudas. No sabía gran cosa. Las fotos del astronauta, al parecer, fueron tomadas por el ejército jordano y depositadas en la embajada norteamericana en Amman. Desde allí las remitieron al Pentágono. Doménico ignoraba cuándo fueron hechas realmente, aunque en el reverso del papel aparecía la fecha ya mencionada, 11 de agosto, sábado. Tampoco sabía cómo había llegado el cadáver a la costa. Alguien dio la voz de alerta, supuso, y las autoridades se presentaron en el lugar. Tenía sentido, y pensé, hace 50 días que se ha hundido la cuna, siempre supuestamente. Ese cadáver, aceptando que sea el de Eliseo, tiene que encontrarse en avanzado estado de descomposición, o mucho me equivoco, o la identificación puede resultar lenta y laboriosa. Por cierto, ¿qué explicación proporcionó la embajada a las autoridades de Jordania? Allá ellos. Fue en aquel nuevo repaso de las fotografías cuando lo vi.
Aproximé la lupa y medio lo confirmé. Era otro detalle imposible. Domenico me observaba con curiosidad. Para él yo era casi extraterrestre. El traje del astronauta parecía levemente rasgado a la altura de la rodilla izquierda. Eso era inviable. Como referí en su momento, la capa externa se hallaba protegida por un compuesto coloidal que resistía las agresiones físicas y químicas. El impacto de un calibre 22 americano a 10 metros no le afectaba. Y me pregunté, ¿cómo puede estar roto? Tampoco hice comentarios al respecto, menos mal. Curtis se presentó en el hangar rojo a las 16:06. Llegó nervioso y con el habano entre los dedos fallecido. Echaba chispas. El Pentágono le había informado por la mañana. Siempre era el último en conocer las noticias. Eso decía. Domenico se echó a temblar con razón. El general examinó las fotografías al tiempo que el ayudante se hacía con la gorra. Curtis gruñó, exigió los papeles del Pentágono y continuó gruñendo de manera sorda. Domenico empezó a palidecer. Eso significaba borrasca a la vista. El jefe del proyecto me miró pero no me vio y siguió emitiendo sonidos roncos e inintengibles. Domenico prendió fuego al cigarro, lo resucitó y el general, con los documentos y las fotografías en las manos, se encaminó hacia el ahumadero. El enfado de Curtis salpicaba. De pronto se detuvo, giró sobre los talones y dirigiéndose a quien esto escribe, bramó: «Tenemos que hablar, tú y yo». El tono sonó a andanada por babor. ¿Qué había hecho esta vez? El portazo fue de película. No supe qué hacer. Me sentaba, huía, opté por esperar. Y empezaron los gritos. Curtis hablaba con el Pentágono. Después llegaron las maldiciones y los epítetos. Domenico se escondió detrás de los papeles. Ni respiraba. Los teléfonos echaban humo. «Yo sé que es viernes, deshuevado», clamaba Curtis. «Esto tiene prioridad. Busca a ese trapalón de los cojones». Silencio. Después nuevos gritos y más lindezas. «¿Cómo que no encuentras al oficial de operaciones? Soviéticos, baldados, búscalo y me los traes por las pelotas. ¿Has entendido? Pues eso, malditos jevas». Domenico tradujo y se sonrojó. Jeva, en Cuba, significa maricón. Y trapalón viene del portugués, embustero. Curtis los llamó de todo. Nadie estaba donde debía estar. Los calificó de traidores, putas sin tabaco, temulentos, borrachos, chupatintas y militares de calzón corto. El repertorio no tenía fin. ¿Que está cazando en Alaska? Maldito cularra, que lo traigan, es una orden. Después les tocó el turno a los políticos. Los llamó vampiros, gandules crónicos, cuernócratas, lameculos y ladronazos, entre otros regalos que no recuerdo. Una hora después, en plena tormenta, me retiré. Si el general me reclamaba, Domenico sabía dónde localizarme. El bar de Joco era un incendio, los rumores lo consumían todo, y escuché pasmado. Nixon se había dirigido a la nación declarándose inocente en el caso Watergate. Mis compañeros militares lo llamaban pérfido y logorreico. Dijo que no dimitiría y las risas fueron de campeonato. Joco lo llamó farfolla de 3 al cuarto. Kissinger y la CIA seguían incendiando Chile, aunque por la puerta de atrás, de acuerdo a sus hábitos.
Allende, el legítimo presidente, advertía de la posibilidad de una guerra civil, pero Nixon y los monos miraban hacia otro lado. Para colmo, cazas judías habían interceptado otro avión de pasajeros y lo obligaron a tomar tierra en la ciudad de Lod. En el bar de Joco se rumoreaba que en el aparato viajaba Salah Kaflaf, un terrorista que dirigía la organización Septiembre Negro. Y pensé, otra argucia de rapto de Europa para calentar el ambiente. La guerra aullaba muy cerca, todos la oíamos, pero nadie hacía nada. Malditos políticos y malditos militares. La mayoría de mis colegas obedece, lo sé, pero algunos son villanos y cabitorcidos. El dinero y el poder los domina. Pobres iluminados, no saben que lo único que se llevarán de este mundo es la maleta de los recuerdos, pero aún así cumplen su contrato. Empecé a notar que no hacía pie, me sentía derrotado. Curtis no me reclamó y opté por lo más sensato, retirarme a mi habitación y seguir pensando. Los pensamientos eran el mar rojo de la Biblia, de pronto se abrían y al poco se cerraban con estrépito. Y yo me veía zarandeando en aguas turbulentas. Eliseo, vivía el código, un cadáver en el mar de la sal. Fin de la pesadilla. Yo te diré lo que tienes que pensar. Tenemos que hablar tú y yo, que está cazando en Alaska. Había combustible para 20 segundos. Señalé mi escafandra y él la retiró. 100 atardeceres después de muerto. Me rendí abrazado al código. En buena hora. 18 de agosto. Dormí profundamente y amaneció aquel fin de semana inolvidable, decisivo, diría yo, en la presente historia. Tras desayunar y pasear un rato por el bosque de Josué, me encerré de nuevo en el pabellón de oficiales. De Curtis no tuve noticias, mejor. Y, más sereno, dediqué el tiempo a algo que había arrinconado conscientemente. No sé si por miedo o por dejadez, supongo que por lo primero. Y pensé, ¿por qué no me enfrenté a aquella última parte del código mucho antes? Hubiera ahorrado tiempo, energía y sobre todo disgustos. ¿Quién sabe? El destino no mide como nosotros. Lo que llamé séptimo error en el código se presentó ante mí en la tarde-noche del sábado 18 de agosto de 1973. Pero iré paso a paso. Tomé papel y lápiz y me dispuse a desenmascararlo. El texto en cuestión, como se recordará, decía así: ese domingo 17 de noviembre el orto solar se registró a las 3,1 horas 27 minutos y 0,25 segundos. Número. Algo más allá continuaba de la siguiente forma. La luna aparecería a las 3,5 horas 33 minutos y 34 segundos. Ezequiel. Sentí un pálpito. Allí se escondía algo. ¡Qué torpeza! Hasta un ciego lo hubiera visto. Situé el código en colores a la vista y empecé a marear la perdiz. Comparé. Lo traje y lo llevé. Suprimí palabras, añadí otras. Fue trabajo en vano. Así discurrieron varias horas. El error parecía de hierro. No fui capaz de arañarlo. Y aburrido pensé en abandonar. El especialista en números era Eliseo, nunca mejor dicho. Y en esas me hallaba, a punto de tirar la toalla, cuando llamaron a la puerta. Era la bella intuición. No entró.
estaba hermosísima, y susurró desde el pasillo: los números, y la bella se alejó de puntillas. Cerré la puerta de la imaginación y centré mi inteligencia en los números que aparecían en el referido séptimo error. Olvidé las palabras, dispuse los números en hilera, tal y como se presentaban en el error, y leí 17, 3,1, 27, 0,25, 3,5, 33, 34. Miré y remiré, seguí a oscuras. Qué hombre tan torpe. Permuté dígitos, invertí el orden, empecé por el final. Nada de nada. Casé unos números con otros, los divorcié, hice todas las diabluras que se me ocurrieron y alguna más. No dijeron ni mu. Eran números dóciles y sufridos, y las combinaciones, cálculos y especulaciones provocaron una humareda en mi cerebro. Lógico, me rendí por segunda vez. Opté por dejarlo de momento y dar otro paseo. Comí algo y ventilé la mente. Al poco me hallaba de nuevo en mi habitación. Era asombroso. Algo tiraba de mí por la nariz. Y siguieron las cábalas, las anotaciones, los quebraderos de cabeza y el humear de la cesera. Nada. El séptimo error era incombustible. ¿Me había equivocado al considerarlo una anomalía? De lo único que estaba seguro es que no era un fallo mío. Y de pronto, cuando el sol se alejaba, aburrido, recibí aquella especie de chispazo. ¡Qué burro! ¿Por qué no lo vi antes? Por seguridad, empecé de cero. Rescaté los 6 primeros errores y observé con alivio que los números que acompañaban a las falsas citas bíblicas eran los mismos que estaba mareando desde la mañana. Vaya. Y leí aturdido: Zacarías 2,7, 3,1, en el año 0,25, Semihasaf 3,5, será el día del relámpago, 3,4 y Éxodo 3,3. Entonces recordé el susurro de la bella intuición, los números. Extraje los dígitos de las referidas falsas citas bíblicas y los dispuse en hilera, por orden de aparición: 2,7, 3,1, 0,25, 3,5, 3,4, 3,3. Vaya y revaya. Estos números eran casi idénticos a los que figuraban en el séptimo error, a saber, 17, 3,1, 27, 0,25, 3,5, 33 y 34. El 17 era el único que no se repetía. Lo suprimí y ambas hileras quedaron así: 2,7, 3,1, 0,25, 3,5, 3,4, 3,3. Citas bíblicas. 3,1, 27, 0,25, 3,5, 33, 34. Séptimo error. Quedé embobado. De no haber sido por las comas, los números prácticamente eran gemelos. Aquello no tenía pinta de casualidad, ni muchísimo menos. El 3,1 de la primera hilera se cruzaba en aspa con el 3,1 de la segunda, y lo mismo sucedía con el 2,7 y el 27. El 0,25 y el 3,5 mantenían idénticas posiciones en ambas hileras. En la cola volvía a repetirse el cruce en aspa. Asombroso. En criptografía, el doble cruce en aspa es denominado ratificación bailada.
Casualidad, lo dudo. Vaya, la frasecita me sonaba. Y llegué a una brillante conclusión. Yo, torpe hasta decir basta, hubiera necesitado 1000 años para alcanzar una construcción así. Sencillamente me pareció simple y ardua. El autor era un genio, pero no lo había visto todo. Presentí que estaba acariciando algo, lo sentí en las puntas de los dedos. Alguien trataba de comunicarse con quien esto escribe, pero ese alguien solo podía ser Eliseo. Eliseo, Dios mío. Acababa de ver su cadáver, mejor dicho, el supuesto cadáver, y los cielos tuvieron piedad de mí. ¿Qué otra cosa puedo pensar? En eso volvieron a llamar a la puerta. Era la bellísima de nuevo. Parpadeó emocionada y sugirió las comas, y se alejó en la penumbra del pasillo. Qué maravilloso y emocionante trasero. Olvidé la banalidad y caí de nuevo sobre el código. Vaya y revaya. Suprimí las comas como aconsejaba la intuición y esto fue lo que apareció. 27, 31, 025, 35, 34, 33. 31, 27, 025, 35, 33, 34. Las parejas de números idénticas, aunque en posiciones diferentes, pivotaban en torno al 0,25 y al 35, y los cruces en aspa surgieron en todo su esplendor. Lo dicho, quien esto escribe no hubiera logrado algo así ni en 1000 años. No fue un escalofrío lo que experimenté, fue una cadena de escalofríos. Alguien se acercaba sigilosamente y fue al contemplar la doble secuencia de forma panorámica cuando mi cerebro de piloto reaccionó. Dios santo, ¿cómo no lo había visto mucho antes? Y yo era aviador, un pendejo, eso era. Miré el reloj, marcaba las 21 horas y escribí triunfante. 27 grados, 31, 0,25, igual a 35 grados, 34, 33, 31 grados, 27, 0,25, 35 grados, 33, 34. Se trataba de coordenadas geográficas. Estaba flotando. Lo había logrado. Para ser exacto, casi lo había logrado. Eran coordenadas, pero faltaba algo vital, la longitud y la latitud. ¿Qué indicaban? ¿Tenía que buscar algo en particular en ese punto? ¿Qué punto? ¿Por qué unas coordenadas? Fue tal la emoción que la mente quedó encharcada. No pude dar un paso. Quería llorar, pero no sabía cómo. Lo dejé y corrí al bar de Joco. Alguien, en efecto, había llegado hasta mí. Al fin. La bella intuición jamás traiciona ni se equivoca, como afirmaba el añorado maestro. Los supuestos errores no eran tales. Alguien deslizó anomalías en los diarios y con toda intención. Ese alguien, yo lo sabía, era Eliseo, el ingeniero, y siguió latiendo aquel pensamiento. Vive. Pero si era así, ¿por qué? ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Qué trataba de comunicarme? ¿Por qué no dijo nada cuando nos hallábamos en la nave? Hubiera sido más sencillo. Eso ya no tenía solución. Estaba donde estaba y me dormí inquieto. Tuve ensoñaciones absurdas. La bella, que caminaba de puntillas, se presentó en los sueños y repitió obsesivamente: número, Ezequiel, número. La palabra número, no comprendí por qué hablaba de número en lugar de números, la repitió 226 veces. Era agotador.
Me perseguía allá donde fuera, se inclinaba hacia mí y susurraba las citadas palabras. Ezequiel la pronunció 137 veces. Al inclinarse le veía los pechos. Eso me consolaba. El domingo 19 puse la habitación patas arriba y comprobé, con espanto, que no disponía de un solo mapa en el que estudiar las coordenadas. Me resigné. Tampoco conocía la información clave, las referidas longitud y latitud. Sin ellas no había nada que hacer. Debería esperar al lunes, entonces acudiría al Centro de Investigación de Vuelos de NASA, ubicado cerca del pabellón de oficiales, y resolvería el asunto. ¿Resolver el asunto? Era más tonto de lo que aparentaba. Primero tenía que despejar la incógnita de la longitud y de la latitud, y aún así contemplé de nuevo las coordenadas. Aquello admitía múltiples combinaciones, demasiadas, y recordé los sueños. ¿Por qué la bella insistió en las palabras número y Ezequiel? ¿Por qué las repitió 363 veces? El instinto avisó, allí se escondía algo. Y recordé el consejo del Hijo del Hombre, busca siempre la perla de los sueños. Números, no, número. Es el cuarto libro del Pentateuco. Como un estúpido me empeñé en números. Ezequiel, por su parte, es el quinto de los libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Y qué relación tenían con lo que buscaba? En apariencia, ninguna, pero ensayé y ensayé cuántas fórmulas planearon en mi mente. Traté de encajar números y Ezequiel entre las coordenadas. Aquello era mezclar agua y aceite. El desastre fue total. Números es el relato del peregrinaje de los judíos por el desierto. Bueno, lo mío también era un peregrinaje. En cuanto a Ezequiel, ya se sabe la visión del carro de fuego y del libro. Y de pronto recordé algo, contenido en el referido texto de Ezequiel 2,8. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa de rebeldía. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Ahora, sabiendo lo que sé, aquello resulta mágico y portentoso. Y otra frase, también de Ezequiel 2,3, trompeteó en la memoria. Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes que se han rebelado contra mí. Lo dicho, mágico. El esfuerzo se prolongó toda la mañana. Negativo. Números y Ezequiel no tenían pinta de latitud y longitud. Me equivoqué, claro, y durante un tiempo me dejé caer en la cama perdido. No sabía por dónde tirar. Y volvieron a golpear la puerta. Salté emocionado. Socorro. Era la bella, bellísima del trasero emocionante. Tampoco quiso pasar. Me miró y aclaró. Sobran letras. Y desapareció en la penumbra de la imaginación. Vaya, ¿cómo que sobran letras? Volví a la mesa y revisé el desastre. Números, y llamaron de nuevo a la imaginación. Era ella, la intuición. No me permitió preguntar, estaba seria, y exclamó, número, en singular. Se alejó, esta vez ni me fijé en el trasero. En singular, repasé el llamado séptimo error y caí en la cuenta. Estaba equivocado. En la anomalía no se hablaba de números en plural, sino de número. La bella fue muy explícita, sobran letras, y a ello me dediqué.
al 100% de mi capacidad. Sobran letras. Y fui eliminándolas de las palabras número y Ezequiel. Y en estas estaba cuando súbitamente vi la luz. Vaya y revaya. Número contenía la N de norte y la E de este. El resto de las letras sobraba. Quedé gratamente desconcertado. Ezequiel, a su vez, reunía la inicial de este 3 veces. El resto sobraba igualmente. Comprendí. De haber manejado números en plural, me habría encontrado con la S de sur y todo se hubiera embrollado un poco más. El corazón dio un salto, N con mayúscula y E igualmente en mayúscula, norte y este. Y la ratificación, siempre obligada en criptografía, la letra E se repetía 3 veces. No tuve duda, podía ser una pista. El problema ahora eran las múltiples combinaciones que se derivaban de las secuencias numéricas que interpreté como coordenadas geográficas. Tenía que armarme de paciencia y buscar. Una de las combinaciones tenía que decirme algo. Tenía que guardar algún tipo de conexión con el código. Esa era la clave. Los 6 errores y el séptimo tenían que formar un todo. Y recordé, cada error conduce a la luz, también el séptimo. Mensaje recibido. 6 errores y unas coordenadas. Sé que iba por buen camino, un código y unas coordenadas, pero las dudas salvajes atacaron por la espalda. ¿Y para qué servía aquel misterio? Si Eliseo estaba vivo, ¿qué pretendía? Y si quien esto escribe no era capaz de resolver el enigma, por supuesto, a esas alturas, el código formaba parte de mí mismo, y cada error conduce a la luz, también el séptimo. 100 atardeceres después de muerto vivirás lo no vivido, será el día del relámpago. Coordenadas. ¡Qué misterio! El resto de la jornada me comí los puños de impaciencia. Paseé, zarandeé al código para que hablase e imaginé. La del culo emocionante no dio señales de vida. Lástima. En el bar de Joco se rumoreaba algo sobre una conjura para matar a Nixon. No hice caso y me dormí entre coordenadas al sur de la razón.